Bueno, como quedamos en la última clase, vamos a realizar este video repasando aquello que estuvimos comentando, que estuvimos hablando, y un poco tiene que ver con esto de la transmisión de la cultura, ¿sí? Junto también con el currículum y lo que implica la escuela, ¿sí? Vamos a... Bien, entonces cuando empezamos a preguntarnos sobre la transmisión de la cultura, ¿sí? Y lo que implica la función, el lugar de la escuela, tenemos que empezar a preguntarnos quiénes son y qué lugar ocupan esos docentes, qué espacio ocupan las instituciones educativas en los proyectos de las futuras generaciones, ¿sí? ¿Qué forma está asumiendo la escolaridad hoy? ¿Qué pregunta, ¿no? Para estos tiempos. ¿Qué contenido tiene la educación en nuestros tiempos? ¿Cuál creemos que debería ser el lugar? Esto nos tiene que llevar a repensar la tarea docente, a recuperar ese papel de la enseñanza. Debatir hoy acerca de la crisis de la educación en términos de crisis de racionalidad. Implica entender que la cuestión no radica en cambiar los métodos, sino en preguntarnos por el sentido, ¿sí? Hacia dónde vamos. Esto sería el poner en juego, ¿sí? La función de la pedagogía en la educación. Entonces, eh, por supuesto que la escuela es producida y creada a través de relaciones sociales, ¿sí? Tiene los factores de las normativas, de la cuestión legal, ¿sí? La sociedad, bien, los alumnos, es una construcción social, ¿no? Entonces, al ser una construcción social, también es vinculada con, lo que, con lo que la sociedad necesita, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de educación necesita la escuela? ¿Sí? Son estas preguntas que nos vamos a ir haciendo. Si la escuela es una institución llamada a custodiar y presentar a la humanidad sus adquisiciones y que no puede más que ofrecer el futuro atención y reverencia, entonces no podemos más que inventar y reinventar la promesa de la educación día a día. ¿Sí? Esto que hacemos de preguntarnos, de mejorar, de querer dar lo mejor, ¿no? Y sobre todo no perder el eje en esto de el valor de la enseñanza, el valor que transmite la escuela, esto de la transmisión de la cultura a través de la escuela, ¿no? Qué importante que es reflexionar, pensar, ¿no? En esta cuestión de ese rol que ocupa la escuela y todo lo que impacta, ¿sí? De ella. Entonces, aparecen las tensiones, ¿sí? En esta transmisión, en esta función, en esta cuestión dinámica de la escuela. ¿Se enseña o se contiene? A los chicos no les importa nada versus en la escuela lo que se enseña no sirve. Los jóvenes no tienen proyectos versus no tenemos con quién hablar en la escuela. La dificultad que tenemos los adultos de llegar a los jóvenes y de los jóvenes de hacerse camino en la sociedad. Es importante plantearse, ¿sí? Estos puntos, porque lograr el equilibrio, ¿no? Es lo que nos permite eh, dar respuesta a todo esto, ¿no? Empezar a valorar el rol de los estudiantes, empezar a valorar el rol docente, ¿no? Esto, por eso digo del equilibrio, mantener en equilibrio todos los roles, todas las partes que conforman la escuela, como este constructo social, ¿no? Como este organismo, ¿sí? Que es una construcción social, pero que del mismo se desprenden un montón de cosas que repercuten en mejorar la sociedad, en transmitir lo mejor de esa sociedad, ¿no? Trabajar con lo peor de la sociedad para reinventarla, para reconvertir en algún punto esas cosas que vemos que están mal, que no suman, que no sirven, ¿no? Entonces es importantísimo plantearnos esto, ¿sí? Y reparar en estos puntos, ¿sí? Que son nodales, que son importantísimos, ¿sí? Claramente la función de la escuela es contención y ordenamiento, ¿sí? De la infancia, de los peques, de todos, ¿sí? La escuela impone un orden. Pensemos en esto en la virtualidad, cómo ha repercutido esto de ese espacio que tiene ritmo, que tiene rutina, que muchos chiquitos jóvenes encuentran un, un remanso porque siempre hay algo como que está todo anticipado lo que va a suceder, están las mismas personas, hay un horario, hay un espacio, ¿no? Entonces eso implica mucho en la construcción del carácter, de esta construcción personal, ¿no?
Por eso, bueno, acá se menciona Comenio como esta preocupación por ordenar, por montar tiempo, ¿sí? Y en Rousseau, con este Emilio que le escribe, con esa preservación de la infancia, de generar ese mundo para los niños, ¿sí? Y Kant, por supuesto que estamos hablando de diferentes filósofos, pensadores, con diferentes contextos, pero que habla del disciplinamiento, ¿no? Esta cuestión de la educación con un rol muy fuerte y que marcaba, ¿sí? Esta cuestión de la formación de las personas. Eh, entonces, el camino para repensar la escuela, ¿sí? Eh, pensemos en la transmisión de conocimientos a competencias, ¿sí? Enseñar, orientar, guiar y monitorear el aprendizaje. Escuela centrada en la enseñanza, escuela centrada en la formación de competencias, enaltece la juventud y descuida la ancianidad. Son cuestionamientos, ¿sí? Vivimos en tiempos donde la autoridad se ha resquebrajado y con ella la función y la tarea del docente. Confusión entre autoritarismo y autoridad. Estas son estas cuestiones que no hay una frontera clara, donde hay claros oscuros, donde a veces es esa delgada línea donde se, no se logra ese equilibrio, ¿no? Entonces se pasa de un lado al otro y por eso acá se menciona esta pedagogía light, como que algo por arriba. Lo cierto es que hoy el mundo nos exige, ¿sí? Más allá del conocimiento como contenido, ¿no? Eh, función de la escuela también es reparar en esas competencias. ¿Sí? Después lo vamos a ir charlando. ¿Sí? Entonces, como para cerrar este ciclo de cuestionamientos, de preguntas que nos tienen que volver, ¿quiénes son y qué lugar ocupan los docentes? Esto ya lo vimos al principio y quiero que, lo, que se quede, ¿sí? Como estas preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué espacio ocupa la escuela? ¿Sí? Pensemos en esto. Esto nos va a dar luz, ¿sí? En relación a qué camino tomamos, ¿sí? Por eso, ante esas preguntas, estas respuestas, que pensemos nuestra tarea, ¿sí? ¿En qué consiste enseñar? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Cómo lo tengo que enseñar? Y de esto se trata también la didáctica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo vinculo ese currículum con lo que yo tengo que hacer en casa? Entonces, es importante tener en mente, ¿sí? Estas cuestiones para, para seguir hacia adelante, para plantear, ¿sí? El rumbo de la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, las dejo con estas preguntas, las dejo con estas inquietudes, ¿no? Que es lo que nos motorizan a buscar soluciones, soluciones un poco más profundas, ¿sí? A la realidad que enfrentamos como docentes. Les dejo un saludo, nos vemos.